buenos días o buenas tardes. Bienvenidos a Breves Historias de la Historia. Hoy vamos a iniciar una serie de capítulos, ¿no? O de varias entregas donde vamos a hablar sobre las pandemias, ¿no? Las que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Y bueno, pues ya que estamos a mitad de una pandemia, pues es bueno platicar un poco sobre el tema para que estemos un poco más informados. Esta primera cápsula de esta serie va a ser como una cápsula introductoria. Ya en las siguientes pues ya hablaré sobre ciertas pandemias que se han dado y un poco sobre la vacunación y bueno, temas relacionados a esto. Para empezar, hay una serie de términos que luego escuchamos en la radio, en la televisión o leemos en los periódicos y que luego nos pueden causar confusión. Entonces, pues, vamos a empezar por aclarar esos términos, ¿no? Cuando brota una enfermedad en algún país, en alguna región, generalmente se le llama así, es un brote, ¿no? Quizás para no espantar a la población, se dice que fue un brote epidemiológico o simplemente un brote de X enfermedad. Ahora bien, cuando ese brote se extiende a más de un país o a más de una región o supera cierto número de casos, es cuando se usa la palabra epidemia. Y luego ese mismo brote, que luego ya llamamos epidemia, si ese brote o epidemia se extiende a, creo que son más de 3 o 4 países o supera X número de infectados, es cuando se le llama una pandemia, ¿no? Actualmente ahorita el COVID-19 pues es una pandemia y aparte es una pandemia que no abarca a 3 o 4 países, ya abarca a todo el planeta, ¿no? Pero si ustedes se fijan, estas tres palabras a final de cuentas hablan de lo mismo. Lo único que cambia es la extensión y el número de infectados. Y pues quien establece cuando se le usa una palabra o la otra, pues es la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Obviamente a lo largo de los años han ido cambiando sus criterios para usar una u otra palabra. Entonces, un brote epidemiológico, una epidemia o una pandemia, en esencia es lo mismo, simplemente tiene que ver con la extensión del contagio y el número de contagiados. Otras dos palabritas aquí son lo que es una endemia. ¿Sí? Generalmente cuando tenemos alguna enfermedad que es propia de una región o de un grupo humano y que se presenta periódicamente, entonces hablamos de una enfermedad que es endémica, ¿no? Un ejemplo podría ser la malaria en ciertas regiones de África, que no se ha logrado acabarla, ¿no? Totalmente. Cada año hay casos de malaria en estas regiones del África. Entonces, este tipo de enfermedades se les llaman enfermedades endémicas, ¿no? De cierta región. Entonces, esto es una endemia, que es muy distinto a una epidemia. Y por último, tenemos también una palabra que se llama sindemia, ¿sí? Una sindemia, que a fin de cuentas la palabra viene de la unión de dos palabras, que es sinergia y pandemia, se hace referencia a cuando dos brotes epidemiológicos se presentan al mismo tiempo y por lo tanto causan más daño a que si fueran brotes aislados. Para que nos entendamos otra vez, ahorita estamos con una pandemia de COVID-19. Mientras está esta pandemia de COVID, entramos al invierno, que bueno, ahorita ya estamos en marzo, estamos saliendo, pues resulta que en invierno es común en muchos países del mundo que se eleve el número de casos de resfriados, de catarros o de influenza, ¿no? Creo que en Estados Unidos cada año mueren 100, 200 mil personas por influenza,
¿no? Y esto ocurre todos los años, ¿no? Entonces, cuando se junta en un invierno la influenza que de por sí viene cada año y se le junta el COVID-19, estamos hablando de dos epidemias que se presentan al mismo tiempo, se juntan y complican mucho. ¿Por qué? Pues porque hay muchos más muertos y porque para los servicios de salud y para los doctores pues implica un reto, ¿no? El saber si la persona que viene enferma tiene una simple influenza o que todos los años se presenta, o si tiene el COVID-19, que es algo nuevo. El COVID-19, que es algo nuevo. Entonces, eso es lo que sería una sindemia, ¿no? Cuando se juntan dos epidemias. Ya, para acabar esta pequeña cápsula introductoria, pues hay un par de detallitos que me gustaría aclarar, ¿no? ¿no? Antes hablaba de que había llegado la peste o que había llegado la plaga, ¿no? Esto se refiere a las pandemias y epidemias que ha habido en el pasado. La terminología que usamos ahora pues es muy reciente, ¿no? Por muy terrible que sea ahorita este fenómeno del COVID-19 y para aquellos que han perdido algún ser querido o algún conocido o se han enfermado, pues yo sé que es muy trágico. Sin embargo, si somos realistas, racionales, ¿no? Hay que tomar en cuenta que antes pues no había forma de medir las enfermedades, ¿no? No había la tecnología para informar en tiempo real. O sea, ahora nos enteramos que había habido un brote en Wuhan, China, y en un par de días ya todo el mundo se había enterado. Antes no ocurría eso. Antes, cuando brotaba una pandemia, pues tú te ibas enterando semanas después o cuando la pandemia llegaba a tu ciudad o a tu región. O sea, no había forma de que te avisaran tan rápido. Antes, dado que estábamos muy atrasados científicamente hablando, pues no se sabían las causas de las epidemias y de las pandemias. Por lo tanto, sus causas se atribuían a un castigo divino, o sea, que nos habíamos portado mal, que éramos unos pecadores, que Dios nos estaba castigando, o tristemente se buscaban chivos expiatorios, o como dicen algunos, ¿no? Chivos explicatorios. Un ejemplo muy común de esto son los judíos. En la Europa medieval, durante la peste negra, pues se le echaba la culpa a los judíos, decían que ellos habían envenenado los pozos o que ellos habían provocado la enfermedad, y pues obviamente esto llevaba a que, aparte de los muertos por la peste negra, pues eran los muertos de las pobres comunidades judías a los cuales asesinaban porque decían que ellos eran los culpables. Digo, es triste y demuestra lo primitivo que puede ser el ser humano, ¿no? Y les estoy hablando de hace apenas, no sé, 400, 500 años, ¿no? 500 años, ¿no? También es curioso que las enfermedades, las epidemias, las pandemias, también se han usado con tintes propagandísticos para denigrar a una u otra nación. Un ejemplo de esto es la sífilis. Aparentemente la sífilis la trajeron los europeos de América cuando la descubrieron, ¿no? Obviamente pues, acá nos trajeron un chorro de enfermedades que casi exterminan a la población indígena, de lo cual hablaremos otro día, pero pues diríamos que en venganza pues nosotros les mandamos la sífilis y los europeos pues arrasó con ellos, ¿no? No tenían las defensas, sus sistemas inmunológicos no se habían enfrentado a esta enfermedad que era de América, ¿no? Y se hizo común que, por ejemplo, los ingleses dijeran que la sífilis era el mal español, que era el mal inglés, los españoles podían decir que era el mal francés o el mal inglés, es decir, todos estaban echando la culpa de que esa terrible enfermedad, que aparte estaba asociada a el sexo, pues venía de otro país y obviamente ese país era un enemigo, ¿no? Hoy sabemos que eso es totalmente falso, la sífilis y cualquier otra enfermedad pues no tiene nacionalidad, pero bueno, para que vean lo primitivos que todavía somos, tenemos que el señor Trump, ¿no? Llamaba a esta enfermedad del COVID el virus chino, ¿no? Cuando pues en realidad es un virus que no tiene nacionalidad.
que China pues es una cosa, pero eso no significa que sea culpa de los pobres chinos, ¿no? Eh, Hay que recordar que incluso todavía en la última pandemia, que fue la gripe española, que inició en el 1917 y acabó por ahí de 1922, pues todavía esa pandemia que fue hace apenas 100 años, quizás a nuestros, alguien que tenga algún abuelo o tatarabuelo, pues a lo mejor se acuerde, bueno, pues en ese entonces no había los laboratorios que teníamos ahora, ¿no? No teníamos la tecnología para detectar, ¿no?, de dónde provenía esta enfermedad, no teníamos la tecnología para producir vacunas contra esa enfermedad, no se podían hacer pruebas rápidas, pues no había respiradores, ¿no? Y esto les digo que fue hace apenas 100 años, no fue hace mucho. Esta pandemia del COVID-19, con todo lo terrible que es, pues encuentra a la humanidad con muchos más recursos, tecnología y conocimiento de lo que jamás hemos tenido, y por eso es que vamos a salir bastante rápido de ella, ¿no? Eh, Algo curioso que se ha dado incluso ahora con el COVID, o más bien con el COVID, ¿no? Son todas estas teorías conspirativas, ¿no? De que si es un virus extraterrestre, que si los Illuminatis, que si en algún laboratorio se creó. Pues miren, a reserva de no dejar cerrada nunca ninguna posibilidad, pues hay que recordar que en todas las pandemias anteriores, vamos a decir, por ejemplo, las enfermedades que trajeron los españoles a América, pues no me digan que había laboratorios o conspiraciones, ¿no? O la peste negra, pues no me digan que fue una conspiración, ¿no? O que alguien soltó al bicho, ¿no? Entonces, pensar que ahorita es real alguna de estas teorías conspirativas, digo, hay alguna probabilidad porque pues ahora hay laboratorios y tecnología como para manipular a un virus, una bacteria, pero pues si en toda la historia de la humanidad se ha tratado de un fenómeno natural, ¿no?, que ocurre en cualquier planeta donde hay seres vivos, pues yo no sé por qué ahora sería distinto que antes. También hay que recordar que las epidemias, las pandemias, siempre han existido en este planeta. No solo se da en seres humanos, también los animales y las plantas sufren epidemias y pandemias. Lo que pasa es que las plantas y los animales no pueden comunicarse y no pueden llevar registro, ¿no?, de las enfermedades que los atacan. Entonces, no crean que es algo exclusivo del ser humano, ¿no? Cualquier virus o bacteria pues ataca a cualquier ser vivo en este planeta y no nada más a los seres humanos. Entonces, por lo tanto, pues yo creo que no es ningún castigo divino, ¿no? En el ser humano, algo que ha pues posibilitado o que ha ayudado a que se crean las pandemias, pues es el hecho de que nos concentremos en grandes ciudades. Pensemos, ¿no? Hace 1000 años, pues a lo mejor ciudades de 100,000, 5,000, 50,000 habitantes. Ahora con ciudades que tienen 5, 6 millones, 10, 20 millones, ¿no?, como en Tokio o en la Ciudad de México, pues por eso entendemos que se dan las pandemias, ¿no? A lo que quiero llegar es que mientras los seres humanos que quizás existimos desde hace unos 300,000 años, mientras vivíamos en pequeños grupos, no mayores a 60, 70, 100 individuos, y aparte éramos nómadas, pues era difícil que se dieran las pandemias y las epidemias porque pues quizás infectaba un pequeño grupo y pues ahí se quedaba, ¿no? Se exterminaba ese grupo y ahí acababa la pandemia. Pero el hecho de que seamos, o casi ya estamos acercándonos a los 8,000 millones de seres humanos, que nos guste, ¿no?, concentrarnos en ciudades donde hay millones y millones de seres humanos pegaditos, y el hecho de que podamos viajar a cualquier parte del mundo en quizás menos de 24 horas, pues todo esto ayuda a que un fenómeno que siempre se ha dado y que siempre han surgido enfermedades, pues que ahora se puedan propagar por todo el planeta. Pero bueno, este es el capítulo introductorio. Ya hablaremos en los siguientes capítulos ya de algunas enfermedades en específico o algunos momentos históricos en específico. Esta cápsula ha sido presentada por Montessori del Sol Puebla
En la producción, narración y guión, Ramón Matus Pérez. Y nos vemos hasta la próxima.